Valoración del dicho infantil y la prueba pericial. Los derechos de la infancia y la valoración judicial de la participación infantil guardan estrecha relación respecto de 1. La interdependencia de derechos en el desarrollo infantil. 2. La necesidad de una mediación adulta. Y 3. La vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué implica la interdependencia? La interdependencia de derechos en el desarrollo infantil implica que es prácticamente imposible afectar un derecho de los niños, niñas y adolescentes sin afectar a los demás. El juzgador, al resolver, debe de atender a la integridad de los derechos de la infancia y adolescencia, siempre resolviendo para proporcionar la máxima protección que sus facultades le permitan. Atendiendo a lo anterior, es que la valoración del juez debe de ser admiculada, es decir que, cuando se va a realizar la valoración de un elemento de prueba, se debe de hacer al tenor de considerar el resto de las probanzas. Esto incluso desde que se valora la admisión o desechamiento de la prueba misma. Por lo que hace la necesidad de los niños, niñas y adolescentes a tener una mediación adulta para el ejercicio pleno de sus derechos, el juez, siendo el garante de los derechos de aquellos, deberá oficiosamente verificar la efectiva representación de los intereses del niño y, en su caso, la intervención proporcional a la capacidad de la familia. Desde el punto de vista de la valoración, esta necesidad de la mediación adulta implica la más amplia suplencia de la deficiencia a favor de los niños, niñas y adolescentes en relación a la litis planteada, sino en todo aquello que el juzgador advierta como posible vulneración de los derechos de la infancia o adolescencia. Por lo que hace a la vulnerabilidad, todas las autoridades tienen la obligación de brindar la máxima protección a los niños, niñas y adolescentes. Desde el punto de vista de la valoración, dicha vulnerabilidad implica que el razonamiento que debe priorizar el juez es aquel que brinda protección sobre el que no lo hace. A esto se le llama aplicar la lógica por el niño. Existe un modelo de valoración del dicho infantil que establece criterios para verificar su credibilidad. Estos criterios fueron construidos sobre las características mentales de la infancia y, por tanto, no pueden ser burlados por el sujeto. Valoración del dicho infantil. El primer criterio se refiere a la cantidad de detalle aportado por el niño, niña y adolescente. El relato debe de aportar descripciones y no explicaciones, dado el pensamiento egocéntrico y concreto de los niños. El relato se referirá a las sensaciones experimentadas, esto es, lo que el niño vio, escuchó o sintió en el momento de los hechos. El segundo criterio se refiere a que los sucesos reales tienen una base temporal y espacial. Esto es que el niño, niña y adolescente no se refiere a circunstancias de tiempo y lugar de una convencional, sino que lo hace en base a sus sentidos. Las referencias son contextuales, como lo podría ser la cantidad de luz para determinar si era de día o de noche. El tercero y cuarto criterio guardan una estrecha relación entre sí, aunque se manejan por separado para un mejor análisis de la declaración. El tercer criterio se refiere a las acciones conductuales mutuas, interacción y reacción de las personas que se encuentran en el relato. El niño no puede explicar relaciones, por eso las describe. Un ejemplo de ello es: y entonces mi papá le pegó a mi mamá y ella se cayó al suelo, pero después se levantó y corrió para la calle. Mi papá le gritó que regresara y me dijo que estaba muy enojado. El cuarto criterio se refiere a las interacciones verbales. Esto es porque el niño puede reproducir textualmente lo que escuchó que decían las personas relacionadas en el evento.
no obstante que no puede explicarlo. El niño podría decir: entonces mi papá le pegó a mi mamá y ella se cayó al piso y le dijo: ya cálmate porque le voy a hablar a la policía. Y él le contestó: no tengo miedo y vas a ver cómo te va. El quinto, sexto y séptimo criterio están también muy relacionados y se refiere a la inclusión en el relato de elementos inusuales e inesperados en la narrativa. El quinto criterio tiene que ver con complicaciones inesperadas, esto es, situaciones que sucedieron de manera accidental y repentina en torno y en qué afectó a la historia. El sexto criterio se refiere a los detalles inusuales. Se trata de particulares muy específicas del entorno y que parece que guarda una relación directa con la historia, aunque no sea así. Por su parte, el séptimo criterio se refiere a detalles superfluidos, es decir, detalles que sí guardan una relación, aunque sea indirecta con la historia, pero que resultan irrelevantes para la misma. El octavo criterio es la incomprensión de los detalles relatados. El niño no puede comprender esos detalles, pero sí el entrevistador. El noveno criterio se refiere a las asociaciones externas relacionadas con el evento. Por ejemplo, las manifestaciones del imputado mediante las cuales prepara el terreno para la agresión. El décimo criterio se refiere a un estado mental propio del niño, esto es, la descripción de las sensaciones o emociones al momento del evento. Por ejemplo, asco, miedo o pensamiento de cómo escapar. Onceavo criterio. El onceavo criterio tiene que ver con la atribución del estado mental del delito. Esto es, el esfuerzo del niño, niña y adolescente de plasmar en sus declaraciones los estados mentales o emocionales que tenía el agresor. Doceavo criterio. Habla de las correcciones espontáneas mientras narra y va recordando. Décimo tercer criterio. Se refiere a admitir la falta de memoria. El décimo cuarto criterio se refiere a las dudas sobre el propio testimonio. Esto es, la admisión del niño, niña o adolescente de que hay cosas sobre las que no está seguro. El décimo quinto criterio se refiere a la autodesaprobación, es decir, momentos en que el niño, niña o adolescente asume cierta responsabilidad de lo que pasó. El décimo sexto criterio se refiere al perdón del autor del delito. El décimo séptimo criterio tiene que ver con los detalles característicos del delito del que se trate y que son relevados por el menor. El décimo octavo y décimo noveno criterios se refiere a la estructura lógica de la narración. Esto es, que en el relato no hay una lógica secuencial, ya que los niños, niñas y adolescentes se expresan a golpe de recuerdo y partiendo del hecho que más les llamó la atención. Valoración de la prueba pericial. En tratándose de pruebas periciales practicadas a los niños, niñas y adolescentes, la pericia del experto no es suficiente para garantizar tanto el respeto de los derechos de estos como la obtención de información de calidad para un proceso judicial. Es necesario además que dicho experto tenga el conocimiento suficiente sobre las características cognitivas, emocionales y físicas de este grupo de población. Por otra parte, se debe tener en cuenta la susceptibilidad emocional de los niños, niñas y adolescentes al momento de la realización de pruebas periciales en su persona, ya que de otra forma la revisión médica o psicológica será percibida como una experiencia violenta. Lo anterior implica que la práctica de pruebas periciales en condiciones inadecuadas revictimiza al niño, niña o adolescente.
Toda prueba pericial debe ser valorada no solo en su resultado, sino también en su desarrollo. Los parámetros para la valoración de la prueba pericial relacionada con niños, niñas y adolescentes son las siguientes. 1. Conocimiento del perito en relación a la materia de su pericia y el que tenga respecto de la infancia y adolescencia. 2. Conocimiento del expediente y antecedentes generales del niño. 3. Interacción previa. 4. Narrativa libre. 5. Resultados de las pruebas aplicadas y no únicamente conclusiones. 6. Referir el origen de información considerada y no proveniente del niño, niña o adolescente. Y 7. Congruencia entre hallazgos y conclusiones. Les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones.